Listos, buenos días, buenos días. Hoy es día 31 de octubre del año 2025. Son las 9:31, hora de México, y vamos a iniciar nuestra clase. Bienvenidos, bienvenidos Ademir, bienvenida Stephanie, bienvenidos Isaac, los que van llegando. Bienvenida Leimi. Pues vamos a iniciar la clase y vamos a hablar de un tema muy importante, sí, que se llama, sí, el dentista. Le puse aquí el dentista samurái, ¿no? Le puse el dentista samurái. Entonces vamos a hablar de temas muy importantes, porque la consulta odontológica fracasa. Entonces estamos grabando esto porque lo vamos a transmitir por YouTube y también lo vamos a transmitir en vivo, ¿ok? Entonces, pues vamos a entrar al tema de una vez porque está muy padre el tema, ¿ok? Entonces voy a hablarte de este libro. A ver, déjame acomodo mi gorrito. Voy a hablarte de este libro que está padrísimo. La verdad es que me ha encantado y te recomiendo mucho que lo leas. Ok, a mí me gusta mucho leer libros y de ahí sacamos las clases. Entonces, este libro del cual vamos a hablar del Bushido. El Bushido, el código del samurái. Entonces, yo quiero que esto del código del samurái lo apliques a tu vida odontológica, ¿ok? Entonces vamos a poner el código del dentista o el dentista samurái, ¿ok? Pero esto es toda una forma de pensar, es una filosofía, ¿ok? Entonces para mí es muy importante, ¿sí? Que tú leas el libro, y que tú lo disfrutes, ¿ok? Entonces bienvenido, ya llegó Brian, ya llegó Gil, Brian Sarmiento, bienvenido doctor Francisco García, Leimi, bienvenido Isaac, Stephanie, Ademir. Ok, entonces vamos a hablar de este libro, que es un libro de Inazo Nitobe, el Bushido, el código del samurái. Ok, entonces yo necesito que todos nos pongamos en ese modo de aprendizaje, porque vamos a hablar de este libro del Bushido, del código del samurái. Este libro se escribió en el año 1900. Ok, lo escribe este señor Inazo Nitobe, el que tú estás viendo en pantalla. Sí, este señor Inazo Nitobe, perdón, viene de una familia de samuráis. ¿Ok? Entonces, él está en esa transición, en esa época donde, donde Japón empieza la occidentalización. ¿Ok? Ellos empiezan a cambiar, hay un cambio de época, ¿no? Y entonces eso sucede a finales de los 1800, principios de los 1900. Entonces Japón empieza a cambiar, empiezan su vestimenta, toda su cultura se empiezan a llenar de una cultura europea, de una cultura americana. ¿Ok? Y Naso Nitobe, cuando nace, sí, él es regido sobre estas reglas samuráis, ¿no? Porque él es heredero de esto y se le forma como samurái. Entonces la pregunta es, ¿quién de nosotros nos formaron como dentistas, no? ¿Cómo nos formamos? ¿Cómo fue ese proceder? ¿Cómo fuiste formado? Porque no es lo mismo cuando somos los odontólogos, la primera línea, el primer odontólogo de la familia. No es lo mismo, ¿eh? Definitivamente no es lo mismo a cuando ya eres el hijo o el nieto o el bisnieto de un dentista, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Estos cuates ya heredaban la tradición. Entonces, ya se sabía que tú eras del clan de los samuráis y eras hombre, ibas a ser preparado para ser un samurái. ¿Okay? Ya se sabía. La pregunta de nosotros es, ¿cuántos de nosotros ya estábamos preparados para ser un dentista, ¿no? ¿Quién de nosotros ya nuestro bisabuelo era dentista? ¿Quién de nosotros nuestro abuelo era dentista? ¿Quién de nosotros nuestro papá es dentista? ¿Y quién de nosotros somos los primeros en la línea de la familia, ¿no? En toda una familia, en toda mi familia, no había habido un dentista hasta que yo soy el primero en toda mi familia. Imagínate, ¿no? O sea, en todos los Pérez y en todos los Ortiz, yo soy Pérez Ortiz, no había habido un dentista, yo soy el primero en la línea. Entonces, ¿cómo es esa tradición? Pero yo he tenido el gusto de conocer dentistas que son nietos, ¿no? Que son nietos de dentistas.
¿Ok? Entonces yo he tenido ese orgullo de conocer al doctor Alfonso Ruiz Buendía, que su papá es el doctor, fue el doctor Alfonso Ruiz, ¿ok? Que su abuelo fue el doctor Ruiz, pero ya no me acuerdo si fue también Alfonso, supongo que sí también fue Alfonso. Y que también su bisabuelo recibe su título en 1940, ¿no? Entonces, su abuelo, ¿no? En 1940. Entonces es padre conocer ya familias de dentistas, cómo los van formando. ¿Cómo te formaste tú? Yo soy de México. Yo fui a escuela primaria pública. Y luego fui a secundaria pública. Y luego ingresé a la UNAM, a su sistema de bachillerato, CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades. Después ingreso a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, hoy llamada FES Iztacala. Esa fue mi formación para yo volverme un dentista. Pero los que son hijos, nietos o bisnietos de ya, que todos son dentistas, imagínate ya la tradición que traen. Imagínate ya las empresas que tienen, ¿sí? Las escuelas que tienen, son los que llevan qué se hace con la odontología, ¿no? Imagínate los nietos de los dueños de la Asociación Dental Mexicana, ¿no? O sea, alguien lo fundó, alguien lo constituyó, pues ahí sigue, ¿no? Porque siguen siendo linajes odontológicos, ¿no? Linajes. Entonces nosotros lamentablemente no fuimos formados con un linaje odontológico, pero sí podemos generar un linaje odontológico, ¿ok? Sí podemos generar un código de cómo trabajar la odontología y que nuestra familia se dedique, que seamos una familia, así que nos dediquemos al diente, ¿no? Esa familia, así como hay familias, los mineros, los joyeros, los zapateros, los artesanos, los dentistas, ¿no? Entonces tienes que ser todo un código, ¿no? Tu familia odontológica. Y si tuvieras hijos y todavía los haces dentistas, pues vas creando todo un código, ¿no? Entonces es lo que queremos. Eso mismo lo vamos a aplicar en la empresa. Ahora, tú vas a ser el de la familia samurái y a todos tus samuráis, a todos tus dentistas, les vas a enseñar un código, reglas, normas. ¿Ok? Ok, entonces eso es lo que vamos a enseñar, ¿no? Normas, códigos, valores, cómo lo llevaban ellos. Entonces, esto es lo que me gusta del Bushido. Eso es el Bushido, el código del samurái. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría. Es el cómo lo vas a llevar. Y eso es lo que me gusta de este libro, ¿no? Del Bushido, del código del samurái, ¿ok? Entonces, lo podemos aplicar muy bien a la parte odontológica, ¿ok? Entonces, el Bushido explora los principios eternos de la ética de los guerreros japoneses. ¿Ok? Toda esta ética, estos guerreros japoneses samuráis, son entre el 1603 y el 1868, para que te des una idea del contexto histórico. Les hace un código de conducta de los samuráis. Entonces es un código de conducta, pero lo tenían ellos grabado en sus corazones. ¿Ok? En sus corazones, o sea, no era algo que lo tuvieran que escribir y eran obligados, ¿no? Ellos ya lo tenían en sus corazones, en sus mentes. ¿Ok? Y eso es lo interesante. Entonces, imagínate que tú tengas un código de conducta del dentista con valores de samurái, ¿no? Ahí es donde se me pone interesante. ¿Cómo es tu código de conducta? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es lo que haces? ¿En qué te basas? ¿En qué crees? ¿Sí? ¿A quién sigues? Y eso es interesante porque este libro, lejos de hablarnos de guerras o de cuestiones militares, te habla de una filosofía, ¿ok? Que es muy importante que puedas tú aplicar al consultorio. ¿Sí? El código de conducta de los samuráis. Entonces, ellos ya lo tenían grabado en sus corazones. Entonces, lo que yo quiero es que tú te grabes en tu corazón esto para que tú puedas transmitir esto a tus compañeros de trabajo, a tus dentistas samuráis, ¿ok? A tus alumnos. Es que yo no quiero tener hijos, ¿ok? No tenga hijos, no haga una familia. Lo estábamos hablando
como lo hacían los samuráis, ¿no? Pero usted haga una familia odontológica, usted sí tenga más consultorios, haga más cadenas, y si tiene la dicha de tener hijos que son dentistas, imagínate el poderío que usted puede generar, ¿no? Sí, el poderío, ¿no? El poderío, tienes todo, toda la herramienta, el capital humano. Entonces ya nada más hay que meterles principios a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros, a nuestros colaboradores, a nuestros socios, a nuestros hijos. ¿Ok? Entonces el Bushido tenía esos principios del código de conducta de los japoneses, el código de conducta de los samuráis. ¿Ok? Entonces acontece que en esa occidentalización se acaba, ya los samuráis ya no existen. Para 1868 se acaban. Dijeron, ¿sabe qué? Dijo el gobierno, ya no hay más samuráis. Se acabó. Les dieron su dinero, les dieron su pensión y estos señores se convierten en pues ricos, se vuelven comerciantes y empiezan a desaparecer, ¿no? Se vuelven occidentales. Después de esto vienen los problemas ya mundiales. En 1940 la guerra, los bombardean, los acaban, ¿sí? Se acaba toda esta cultura de los samuráis. Para 1960 ya no había, ¿no? Ya les habían quitado sus espadas. Estos señores que era todo su honor, que les representaba todo su cultura, que fueron estos años de 1603 a 1868, los despojan de todo. Ok, ahora ya no tienen ese poder, pero en 1960 Japón se empieza a renacer, se empieza a crear y vuelven a tomar estas reglas del Bushido. Entonces yo no sé si sabes que para 1960, después de la posguerra, Japón pues se recupera, avanza una generación. Pero ¿cómo lo hizo? Cuando todos nosotros en 1980 veíamos la tecnología, veíamos Panasonic, Sonic, veíamos todas esas marcas nuevas, innovadoras en los 80s, que era un Japón que había venido de la guerra, ¿sí? Que había venido de 2 bombas atómicas. ¿Sí? Cambia. Y vuelven a meter los principios del Bushido en sus escuelas. Entonces quiere decir que estos cuates los empezaron a preparar desde niños para empezar a ser líderes, para transformar. Y nosotros lamentablemente en nuestro sistema educativo nunca nos empezaron a transformar desde niños. Entonces, esto aplica en el consultorio. Empieza a transformar a tus dentistas desde chiquitos a una filosofía tuya, a una filosofía organizacional, a un código de conducta de cómo se van a comportar en el consultorio, a las reglas y a las políticas. ¿Ok? Pero te tienes que basar de algo. Entonces nosotros nos vamos a basar del Bushido para que hagas tus políticas de tu consultorio, para que hagas tus valores, ¿ok? Entonces, el Bushido eran los caminos que los nobles guerreros deben de respetar, tanto en su vida cotidiana como en su vocación. Entonces yo quiero que tú, noble dentista, ya no vamos a quitar ahí guerreros y vamos a poner noble dentista, respetes en tu vida cotidiana como en tu vocación, ¿ok? Entonces, esto es el Bushido, ¿sí? El Bushido dental, ¿no? Yo quiero que, noble dentista, respetes estos valores en tu vida cotidiana y en tu vocación, ¿ok? Entonces, estamos hablando de filosofía que nos dice el libro, ¿sí? Del Bushido, el código del samurái de Inazo Nitobe, ¿ok? Para que no nos perdamos. Entonces, Inazo Nitobe, ¿sí? Fue un destacado educador diplomático japonés, ¿sí? Conocido por sus esfuerzos para unir las culturas. Este señor Inazo, cuando lo entrevistan para la universidad, le preguntan, ¿por qué usted quiere entrar a la universidad, no? ¿Por qué? Porque lo entrevistan, ¿por qué usted quiere estudiar? Y él contesta, porque yo quiero ser un puente entre Japón, América y Europa, ¿no? Yo quiero ser un puente, ¿no? Entonces, él fue creado en una familia samurái, ¿no? Este señor Inazo. Entonces, a mí me encanta, ¿no? Porque lo crean diferente. Estas familias samurái solo eran el 5% de la población. O sea, eran solamente un clan. No todos podían hacer esto. Coincidentemente en México, pues somos muy poquitos los dentistas, ¿no? Incluso los profesionistas son el 5% de la población nacional. Nada más los profesionistas. No estamos diciendo los dentistas, no me imagino los demás. Entonces, si somos un grupo selecto, yo creo que sí debemos de ser como este señor Inoto, que también trabajó en las Naciones Unidas,
que estudió en Estados Unidos, que trabajó para Winston Churchill, para Roosevelt, que trabajó también en Alemania. ¿Ok? Entonces, este señor Nitobe hizo muchas cosas, trabajó en Japón, innovó, creó, ¿sí? Hizo una transformación social y me gustaría mucho que lo leyeras para que te emocionaras, ¿no? Entre las costumbres que tenían y que este señor Nitobe pasó, que cuenta que hizo la ceremonia del Hakama. Esa ceremonia del Hakama era la entrada a la comunidad samurái, ¿ok? Y tenía funciones y responsabilidades ya un niño de 5 años, ¿sí? Hoy si nosotros le ponemos esas funciones y responsabilidades que le ponían a un niño de 5 años cuando iniciaba el Hakama, ¿sí? Yo creo que nosotros lo veríamos en esta sociedad nueva, lo veríamos como extremadamente violento, ¿sí? Imagínate, ¿no? Que los samuráis, siendo personas adineradas, eh, evitaban que sus hijos ingirieran alimentos, ¿no? Los hacían pasar hambruna con el fin de enseñarlos. O sea, imagínate, o sea, no como nosotros, o sea, compras tu despensa, les preparas, les sirves el plato a tus hijos, no, 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 y todavía le agarras la cucharita y le echas en la boca, ¿no? No, no, no. Estos señores samuráis tenían recursos económicos, tenían dinero, pero le enseñaban al niño, ¿sí?, a ser fuerte. Ellos no hablaban de los valores estoicos, ¿no? Hay otro tipo de filosofía que sería la escuela estoica, donde hay que pasar por ciertas dificultades. ¿Sí? Ellos se basaban en las ideas de Buda, ¿no? De que había que tener sufrimiento. ¿Ok? Entonces los niños del Hakama les mandaban a hacer tareas complicadas que nosotros no mandaríamos el día de hoy a un niño de 5 años. Imagínate, impartían justicia y desvivían a alguien y ahí quedaba su cuerpo imagínate un ladrón, ¿no? Lo desvivieron y ahí queda tendido y entonces los niños en la noche tenían que ir a ponerle una marca a ese delincuente, ¿sí? ¿Sí? Como que también ellos les inculcaban ese valor, ese quitarse el miedo y tenían que ir a poner una marquita que ese niño que ya estaba en el Hakama, que ya había sido iniciado como samurái, ¿sí?, que ya había estado presente ahí en la noche viendo el hecho o el suceso violento que había ocurrido, ¿no? Entonces se le empezaba a entrenar al niño en hambre, en frío, los hacían caminar descalzos, ¿sí?, para que el niño se hiciera fuerte. ¿Ok? Entonces muchas veces nosotros requerimos una iniciación, ¿sí? El dentista no es fácil el camino del dentista. Si no es fácil este camino del dentista, el consultorio no es tan fácil. Entonces, cuando tú pones tu consultorio, ahí inicia tu Hakama, ¿no? Ahí ya te vistes de dentista. ¿Ok? Ahí inicia ya tu Hakama, ¿no? Ya tienes tus responsabilidades. Pero es que soy chiquito, vas a decir, es que tengo 5 años, estoy chiquito, tengo 22 años y estoy chiquito, ¿no? Tengo 24 años y estoy chiquito, ¿no? Acabo de poner mi consultorio y no puedo pagar renta, ¿no? No puedo mantener un asistente. Usted ya tiene sus funciones, usted ya inició en este ritual de ser dentista y está iniciándose. Un niño chiquito lo mandan sin comida, lo mandan descalzo y vaya usted a ver el cadáver que esté ahí y vaya y usted póngale una muestra de que ya vino y que ya usted está aquí, atestiguó este suceso, ¿no? Y ¿sabe qué? Vaya usted a tal lugar, sea usted un emisario, lleve usted esta carta y me regresa vivo. Y aquí lo espero vivo. O sea, imagínate, o sea, se le aplicaron ya instrucciones. Aquí estoy viendo, luego estoy viendo el TikTok y veo dentistas que se quejan y dicen, no, es que no tengo pacientes, ¿no? ¿Y qué estás haciendo para tener pacientes? ¿Sí? Hay veces que tienes que estar sin comer. Para los dentistas que ya llevamos años, que pagas renta, que pagas luz, que pagas teléfono, que pagas asistente, pues no pasa nada si no comes en el día, ¿no? O sea, no pasa nada. Y hay gente que, no, es que yo tengo la costumbre de comer 5 veces al día y tienen un volumen bien grande, ¿no? Estos señorcitos ya los entrenaban en artes marciales, los ponían a hacer ejercicio desde los 5 años, ¿sí? Imagínate su madre a estos niños cuando les dolía algo,
Imagínate, ¿no? Nuestros niños de ahora, ¿no? Me duele la panza, no voy a la escuela. ¿Sabes qué les decía su mamá? ¿Qué vas a hacer cuando en el campo de batalla te corten un brazo? ¿Cómo te vas a retorcer del dolor? Aguante el dolor. ¿Tú te imaginas? O sea, decirle eso a un niño, pues esto era lo que les decían. ¿Ok? Usted aguante el dolor. ¿Qué vas a hacer cuando en batalla te vuelen un brazo? A ver, ¿qué vas a hacer cuando te entierren una lanza? ¿Cuándo nos formaron así a nosotros? Jamás. ¿Cuándo? Ahora que tenemos el consultorio, usted pague la renta. Aguante el dolor, no tiene para comer, no coma. ¿Ok? Entonces, ellos tenían rituales de iniciación. Nosotros como dentistas, ok, ya pusiste tu consultorio, ya te graduaste, ya te hicieron tu fiestecita, ya te tomaste la foto, ese es tu jacama, ya te iniciaron. Ahora, venga, ponga el consultorio. Es que tengo hambre. Es que me dicen muchas personas en el TikTok, ¿no? Yo digo del TikTok. Es que busco a alguien que me mantenga. ¿Cómo? O sea, no. Sí, hay que entrenarse para lo difícil. Hay que caminar, hay que hacer ejercicio. O sea, ya empezamos, es todo un ritual de nosotros. Estos cuates empiezan a los 5 años, empezaban a los 5 años. Nosotros estamos egresando de la universidad a los 22, 23, 24, 25 años. Haga usted ese ritual. Usted ya hizo su ritual, ya se tomó su fotito, ya salió de la universidad. Sí, ya le toma, ya salió, tiene su título, ya tramitó, ya tiene su título, ya usted es dentista. Bienvenido, ya está usted en el ritual. Ya entró usted a la comunidad samurái. Ok, entonces ya tiene usted responsabilidades. Que eso es lo interesante, ¿no? Vamos a tener responsabilidades. Entonces, eso es tener un consultorio, responsabilidades. Entonces, oficialmente un seguidor del Bushido es el camino del guerrero, ¿ok? El camino del guerrero. Entonces, el camino del dentista, ahí táchale donde dice guerrero, y que diga el camino del dentista. Entonces, vamos a seguir cómo le hacían estos samuráis, cómo eran, ¿no? Eran seres, pues, que tenían una disciplina, eran señores que tenían dinero, ¿sí? Le servían a un señor feudal, eran leales, leales, o sea, en un mundo donde hay mucha traición, donde hay riquezas, donde hay dinero, donde hay poder, sí se requería gente leales. Entonces un guerrero samurái era una persona leal, era formado para eso, para proteger a su señor. Entonces, eso es lo mismo. Usted, su señor, va a poner ahora, su señor es el consultorio, es su empresa dental. ¿Ok? Usted va a ser el samurái. Usted va a seguir los códigos que su empresa dental, su señor, su alta dirección ya le puso. ¿Ok? Usted va a escribir también lo de la alta dirección. ¿Ok? Entonces, este es el camino del dentista, así lo veían ellos. Entonces, ellos lo veían como el camino de los guerreros. ¿Ok? Entonces, representaba el código de conducta para los guerreros. Encarnaba los principios que deben de sostener otra vez. Entonces, eso es lo que yo quiero. ¿Cuáles son tus principios? ¿Cómo fuiste educado en la odontología? Llevas 5 años, has tenido tutores, has tenido maestros. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿No? ¿Cuáles son tus principios que debes de sostener? ¿O solamente trabajas? ¿Sí? Trabajas para generar dinero, ¿no? O sea, eso es muy vil, ¿no? O sea, como que no, ya necesitamos hacer una empresa que produzca, sí, pero necesitamos que tenga principios, sí, necesitamos que gane dinero, sí, que bueno, sí, muy bien, sí, que sea productiva, sí, pero que tenga principios para que beneficie a la gente. Si no tiene principios, ahí nada más es con fines de lucro, no es correcto. Sin embargo, estos cuates ya lo sabían, tenían que ser leales y no los podías comprar con dinero, ¿no? Los samuráis, ¿no? Eso era lo interesante. Por eso eran caminos de guerreros, eran caballeros. Es como tú lo ves ahorita, ves a los caballeros europeos, no era lo mismo que ver un caballero samurái, ¿no? Eran diferentes. Estos cuates no seguían, no se compraban, ¿no? Tenían sus principios bien establecidos y su filosofía. Entonces, los samuráis empezaron muy bien ya en el siglo XII y lo que hacían era un servicio a cambio de un favor. Un servicio a cambio de un favor. Ese era como el principio que tenían. ¿Sí? Entonces, el servicio se lo hacían al señor y siempre recibían favor de los señores feudales. ¿Ok?
Entonces, estos samuráis eran ricos porque el señor feudal los favorecía, porque ellos eran la élite, ellos lo cuidaban, ellos darían su vida por él. ¿Ok? Entonces estaban muy bien cuidados. Entonces, esto es lo que necesitamos. A todos nuestros samuráis que están dando un servicio, ¿sí? Tenemos que cuidarlos como los cuidaban, ¿ok? Ellos tenían normas y reglamentos. Normas y reglamentos, ya tenían preestablecidas sus conductas, lo que podían hacer y lo que no podían hacer, tanto dentro y fuera, ¿sí? Cuando estuvieran en servicio y cuando no estaban en servicio. Es complicado. Es complicado, o sea, tenían que ser ejemplares estos señores, eran diferentes, eran la élite, ¿sí? Ellos se centraban en la obligación de servicio y en la conducta apropiada en todos los aspectos de su vida. Servicio, 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 o sea, de eso se trata la vida y ya hablamos de seducción, ¿ok? Entonces, yo quiero que sepas que Japón jamás lo miramos como una isla, nunca decimos la isla, ¿no? Siempre decimos Japón, lo vemos así como grandísimo. Sí, ellos por eso es que tienen eso, no decimos la isla de Japón, decimos Japón y entendemos que es un país poderoso, porque ellos aplicaban esto ya en las escuelas, ¿sí? Empezaron a enseñar esto, ¿sí? En todos los aspectos de la vida. Entonces imagínate, estos principios samuráis ya los llevaron a la educación. Nos hablaban que el honor se ganaba y se mantenía a través de la constancia en el servicio, en la integridad de pensamiento y en el compromiso incondicional de los hechos. ¿Ok? Entonces, otra vez, ¿cómo vas a tener pacientes si no tienes honor odontológico? Si no tienes un buen servicio, si tu prestación de servicio no es íntegro. ¿Ok? Tu pensamiento, ¿cómo está tu pensamiento? Integridad de pensamiento. ¿Cómo está tu compromiso contra los hechos, contra tus resultados que estás haciendo? ¿Ok? Entonces así se gana el honor. Constancia en el servicio. En el servicio odontológico. Constancia, estás ahí, estás trabajando, estás estudiando. Eso me gusta, por eso es que yo les platicaba, necesitamos hacer este video. El Bushido se erige como un testamento del legado perdurable de los samuráis, encarnando principios de valor, honor y responsabilidad ética, mientras permanece intrínsecamente vinculado a la identidad cultural de Japón. ¿Okay? Aquí es muy importante y porque esto se aplica y es lo que hizo que Japón avanzara, ¿no? Que su forma de manejarse, su forma de ser, su forma tan única. Ellos hacen una mezcla con el Zen, ¿sí? Hablan del Zen en este libro del Bushido, que nos dice que es el esfuerzo humano para alcanzar a través de la meditación regiones del pensamiento que están más allá de la expresión verbal. ¿Okay? Meditación, y ya lo hablamos en la clase de las 5 de la mañana, ¿no? Cuando hablábamos del club de las 5 de la mañana. Meditación, necesitas tiempo para pensar, necesitas tiempo para meditar, estar en el estado zen. ¿Cómo vamos a estar en el estado zen si nos paramos? ¿Sabes qué? Córrele, ya son las 7 y el niño entra a las 7:30, ya se nos hizo tarde. Eso te quita del estado zen, párate a las 5 de la mañana. Es más, ahora párate a las 4 de la mañana. ¿Sí? Ponte un poquito de incomodidad como le hacen a los niños samuráis, ¿no? Los mandaban en la madrugada, ve a ver el cadáver que está ahí y pones tu marquita de que estuviste ahí, ¿no? A las 3 de la... Y vaya descalzo, por favor. Y sin taparse, ¿no? Aquí tantito, no, ya está nubladito, hace frío, vámonos del consultorio. No, hay que estar en estado zen, llegar a una meditación, pero esto lo necesitamos con tiempo. ¿Ok? Estamos hablando de cosas que tú tienes que hacer. Gracias, doctora Connie, gracias, ¿no?
¿Ok? Ellos tenían, los japoneses en aquella época creían en el sintoísmo, que era un complemento del budismo al inculcar la lealtad al soberano. ¿Ok? La lealtad al soberano. ¿Quién sería tu soberano en este caso de administración de consultorios? Pues tu consultorio. Entonces tienes una lealtad a tu consultorio, una lealtad a la odontología, una lealtad al bien hacer, ¿no? Entonces eso es lo que tú tienes que hacer. Ser leal, eso nos hablaba el sintoísmo. La reverencia por los ancestros. ¿Ok? Tenemos ancestros. Ok, apréndete cómo lo hizo fulano, cómo lo hizo sultano. Ok, por eso es bueno estudiar. Me gusta mucho del sintoísmo porque era muy sencillo sus templos. Sus templos son muy sencillos, no como los que tenemos aquí en México, ¿no? Que tenemos, ¿quién ha ido al de Tepozotlán, ¿no? Que es bastante lleno, sus retablos, sobrecargado, ¿no? Los templos de los, de los sintoístas son muy leves, son muy ligeros, no están nada recargados, incluso algunos tienen un espejo para que te conozcas a ti mismo, eso es lo más importante, ¿no? El que te conozcas a ti mismo. Entonces eso nos enseña, ¿no? Conócete quién eres, ¿no? Muchas veces no tenemos tiempo de meditar. Ay, doctor, ¿cómo quiere que medite si tengo los niños? Si ve que tengo los bebés, doctor. O sea, sí, es complicado, ¿no? Pues sí necesitamos esto. Esto es para que logres el éxito en tu consultorio. No te estoy dando ninguna fórmula así de, si usted pone 10 likes aquí y le da a compartir 3 veces, usted logra el éxito en su consultorio. No, es conócete a ti mismo, es interioriza, ve más allá. Nosotros tenemos mucho esa cultura cristiana, ¿no? Y cuando tú te das cuenta que estas culturas muy alejadas de nosotros, separados por un océano, también llegan a esos mismos valores, llegan a esas mismas conclusiones. Y que hay unas similitudes en su forma de pensar, que dices, rayos, esto ya lo había yo escuchado en la filosofía del amor. Entonces conócete a ti mismo, aquí está la clave. Si tú no te conoces, si tú no meditas, si tú no sabes quién eres, si tú no sabes cómo reaccionas, entonces imagínate a dónde vas a llevar a tu consultorio por la pura emoción. Ya me voy, ¿no? Ya cierro. ¿Sí? Ahorita está difícil, no hay pacientes, doctor. No hay pacientes desde agosto, septiembre, octubre. Ya vamos a cerrar. Conócete a ti mismo. ¿Y qué hiciste con todo el dinero que ganaste cuando sí hubo pacientes? Pero me lo gasté, me fui a la playa, me fui a bailar, ¿ok? Entonces, conócete a ti mismo. Si ya sabemos que hay temporadas difíciles, tiene usted que ahorrar. ¿Sí? Por eso me gustan este tipo de... A mí me gustaría ir a un templo de estos, ¿no? Sí me gustaría ir porque estaría padre, dices, a ver. Pero es lo mismo, tú ten tu espacio. Conócete a ti mismo, ¿no? Es lo interesante. ¿Ok? Entonces, ellos los samuráis, y este libro nos menciona que tenían 5 tipos de relaciones morales que eran muy importantes y que seguían la escuela de Confucio. Entonces, estas relaciones morales nosotros las podemos llevar al consultorio muy padre, ¿no? Y las vamos a aplicar también en nuestras vidas. Entonces, una relación moral muy importante es esta entre señor y servidor. Sí, entre gobernante y gobernado. ¿Ok? Entonces, nosotros le servimos, ¿sí? Tenemos un señor que es nuestro consultorio, nuestra organización. ¿Sí? Que nuestro consultorio es nuestra organización. ¿Sí? Tenemos que servir. O sea, eso, ya somos odontólogos, tenemos que servir. ¿Ok? Esto es un compromiso que ya tenemos y tienes que seguirlo haciendo. Siempre. También tengo que tributar. Sí, tienes que tributar. Siempre. ¿Sí? No, es que yo no quiero pagar impuestos. A ver cómo le hago para no. No, entonces ya te volaste este compromiso moral que nos decía Confucio. O sea, ya tenemos ese compromiso. Tengo un patrón, tengo un director, tengo un coordinador, pues tengo que seguir lo que me dice. Ese es mi compromiso moral, lo tengo que hacer porque así me lo dice. Y enseñárselo al colaborador, es que lo tienes que hacer porque así es, porque ese es un compromiso moral. Por eso hemos estado hablando de madurez en el trabajador en las clases pasadas. Entonces debe de haber un compromiso con tu consultorio, un compromiso con tu especialidad, un compromiso con la odontología. ¿Ok? Entonces,
Compromiso, tengo un compromiso con la odontología, tengo que estudiar todos los días, es mi compromiso. Tengo que mejorar todos los días. A mí que me gusta mucho la ortodoncia y la administración, tengo que leer administración y tengo que leer odontología todos los días. ¿Okay? Todos los días. Tengo un compromiso conmigo mismo, tengo que alimentarme, pero también tengo que entrenar mi cuerpo. ¿Okay? Entonces son relaciones morales que los tienes que ir aplicando y que los aplicaban los samuráis. Una relación padre-hijo. Hay que saber ser padres y hay que saber ser hijos. Lo mismo en el consultorio. Hay momentos, ¿sí?, para dejarnos guiar. Estamos nuevos, somos unos hijitos, somos chiquitos, acabamos de poner una franquicia. Déjate guiar porque ya sabe el padre, ¿okay? El que lo procreó, el que hizo eso, ¿okay? Pero en la vida también los samuráis tenían mucho ese respeto. Yo creo que es algo que debemos de seguir teniendo. Padre e hijo, respetar eso siempre es muy importante. Esa relación. Tú eres el maestro, eres el alumno. Un día él será el alumno, él será el maestro y él será el alumno. Lo mismo en el consultorio. Tú eres el dentista junior. Un día tú tendrás dentistas chiquitos a tu cargo, formarás dentistas. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo es esa relación padre e hijo? Los que tenemos hijos, ¿cómo es? Es con amor. Uno como papá ama, pero también uno como papá corrige, y también uno como papá tiene que ser rígido y duro. No es la misma relación madre e hijo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Uno como papá hace que el niño se caiga, ¿sí? Uno como papá es más rudo y eso es lo que hace que el niño sea diferente. Y también lo vas creando, lo mismo en el consultorio. Agarras un dentista chiquito y lo vas moldeando, lo vas enseñando. Hay veces que hay veces que no lo haces de una manera correcta. Por eso estamos aprendiendo. Es una buena relación. Marido y mujer, ¿cómo es la relación? ¿Cómo debería? A ellos se les enseñaba. Es que es machismo. No, o sea, debe de haber, si son relaciones morales. ¿Cuál es el compromiso del hombre con la mujer? Y la mujer con el hombre, lo mismo en el consultorio. Y luego, imagínate, luego los que teníamos pareja y trabajábamos con el consultorio, también cómo es una relación así. Entonces, sí hay que establecer bien esas relaciones morales. Sí, platicarlos bien, ¿no? Incluso, ¿no? ¿Cómo es la relación con tu pareja? ¿Tienes pareja? Sí, ¿cómo es? Entonces, esos son relaciones morales que tienen que estar bien establecidas y que el libro nos dice, ¿no? Nos da ya esas relaciones. Nos habla cómo es la relación hermano mayor y hermano pequeño. ¿Cómo es esto con los dentistas, no? Ahora imagínate quién tiene la dicha de tener un hermanito chiquito dentista, ¿no? Que tú seas el hermano mayor y tener a tu hermano menor dentista. ¿Cuál es tu obligación de enseñarle? ¿Cómo le enseñarías tú a tu hermanito? ¿Quién tiene la dicha de tener hermanos dentistas, no? Esto está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y si vamos trabajando estas obligaciones en el consultorio, tenemos 2 dentistas, uno que acaba de salir y uno que va llegando, ¿no? Hermanitos dentistas. Tienes la obligación tú de capacitar al dentista chiquito, de ser ejemplo. De ser ejemplo. Y platicaba yo con un estudiante de historia y le decía yo, ¿cómo hacer yo para que la gente del consultorio, porque el otro día me preguntaban, ¿cómo le hago para motivar a la gente? ¿Cómo hago yo para que la gente lo haga? ¿Sí? ¿Cómo hacer yo para que la gente del consultorio haga las cosas que tengo que hacer? Y este chico que estudia historia me dijo, mira, cuando se le enseñó la religión católica a los mexicanos, Hernán Cortés veía a un sacerdote católico, un padrecito, un fraile o alguien que representara a la iglesia católica y se arrodillaba. Entonces la gente si Hernán Cortés, que era el líder de ese momento, se arrodillaba ante ellos, pues lo hacían, ¿no? Entonces aquí lo mejor es el ejemplo. Tú como hermano mayor tienes que ser el ejemplo. ¿Ok? Entonces sí, te tienes que arrodillar, sí, para que ellos vean lo que se tiene que hacer. Esa es la cultura. Entonces muchas veces somos hermanos mayores de hermanitos chiquitos dentistas. Y yo tengo el gusto de decir hermanito, porque yo sí tengo a mi hermano dentista chiquito.
Bueno, ya no es tan chiquito, pero le llevo 12 años. Entonces tú imagínate el compromiso que tuve yo como hermano mayor, de hermano de dentista a dentista, también cómo lo formas. Ahora tenemos hermanitos odontológicos, compañeritos que nos fuimos formando, compañeritos que vienen 2 años atrás o 2 años arriba. ¿Cómo los estás formando? ¿Cuál es tu ejemplo? ¿Cómo lo estás haciendo? A mí me gusta eso, me gusta llevar esa reflexión. ¿Cómo lo estás haciendo? De amigo a amigo, ¿eres amigo? ¿Eres amigo? Sí, hay relaciones morales, hay límites también. ¿Cómo es esa relación de amigo a amigo? ¿Cómo lo estamos llevando nosotros? ¿Ok? Entonces tenemos que trabajar en esas 5 relaciones morales para empezar a ganar más pacientes. Entonces no me digas que, es que doctor, ¿cómo fidelizo a mis pacientes? Aquí está. Sigue el camino del samurái, sigue el camino del guerrero. Vuélvete el dentista samurái. Entonces, nos habla el libro del camino del guerrero, ¿sí? De Wang Yangming. Él era un filósofo, ¿sí? Era un filósofo y nos decía, hay que saber, que nos decía que saber y actuar son la misma cosa. Saber y actuar son lo mismo, nos decía Wang Yangming. Ok, ya lo sabes, hazlo. Ya lo estás escuchando ahorita, aplícalo. Dice, dicen los libros de la cultura cristiana, ¿sí? La fe sin obras es fe muerta. ¿Okay? Aquí también es lo mismo, ya te lo sabes, aplícalo. Ya cuántas clases de administración hemos estado viendo, aplícalo. ¿Sí? Saber y actuar son la misma cosa. ¿Ok? Este señor, Wang Yangming, hizo es una de los fundadores de la escuela del corazón. ¿Ok? Imagínate, o sea, gente que no había escuchado culturas de las que nosotros estamos acostumbrados, ellos tienen, también hablan del corazón, ¿no? De una filosofía del amor. ¿Ok? De una filosofía en donde dice que todos somos lo mismo, ¿no? Que todos los padres son tus padres y que todos los hermanos son tus hermanos y que todos los hijos son tus hijos. ¿Sí? Que la naturaleza es parte de ti misma. Wang Yangming nos lo muestra así. Por lo tanto, tienes que cuidar a todos. Entonces, por eso los japoneses son muy respetuosos. ¿Sí? Porque es lo mismo. Aquí si yo veo a una persona mayor, yo tengo que pensar que es mi abuelito, que es mi papá. Si veo a un niño, yo tengo que pensar que es mi hijo. ¿Ok? Entonces, esa es la empatía que yo quiero para la gente que está en el consultorio y la gente que te rodea. Saber y actuar son la misma cosa. Complicado, complicado. A mí ahí es cuando dices, no que nada más tenía que poner la resina en el diente y ya y cobrar. No, saber y actuar. Ok, ya sabes odontología muy bien, pero ahora tienes que saber filosofía, tienes que saber valores. Entonces, Wang Yangming nos dice, el hombre de bondad suprema, o sea, imagínate, nos dice que seas un hombre o una mujer de bondad suprema. Dice, es aquel iluminado y bondadoso con los demás. Quien ama a su propio padre, ama también a los padres de los demás. Quien ama a su propio hijo, ama también a los hijos de los demás. Y extiende esta bondad a los animales y plantas de la tierra. Entonces imagínate, tienes que ser un hombre, un dentista de bondad, ¿no? Un dentista de bondad suprema. ¿Sí? Tienes que ser un iluminado. Ah, ¿verdad? Que no nada más es que usted ponga su resina bonita y ponga su corona bonita, escanee bien e imprima. No, usted tiene que ser un dentista de bondad. Esa es la clave, esa es la clave. Y a mí me costó mucho entender esto. Tienes que ser de bondad y real. Y tienes que ser genuino. Si no, no va a funcionar. Tienes que ser genuino. Sí, así eran los samuráis, ¿no? Y era la filosofía que usaban. Se basaban en lo que decía Wang Yangming, ¿no? Wang Yangming sostenía que todo, en última instancia, tiene su origen en la mente. Es la bondad de la mente la que impulsa a las personas a hacer el bien a los demás.
Entonces, ¿dónde está el problema? En la mente. Necesito que tengas bondad en tu mente, comparte el conocimiento, enseña, ayuda, ¿sí? Vuélvete un hermano odontológico, un padre odontológico, un esposo odontológico, o sea, esto es lo que queremos, la bondad, ¿no? Dicen los libros cristianos, o sea, eh, que por la abundancia del corazón, sí, habla la boca, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Yo quiero que tu mente esté llena de bondad odontológica. Llena tu mente de bondad odontológica. Vamos a hacer bien a los demás de esta manera, trabajando bien, sí, haciendo el bien hacer, el bien ser. Es complicado, estamos hablando de filosofías, o sea, de la escuela del amor de Wang Yang, ¿no? También este señor Wang Yang nos repite eso, es la filosofía de la acción. ¿Sí? Conocimiento y la acción van de la mano. Ya te lo sabes, hazlo. Ya te lo sabes, hazlo. Y si lo volvemos a poner contra nuestras costumbres cristianas, dice que hay de aquel sabiendo lo bueno y hace lo malo, ¿a poco no tendrá mayor condenación? Entonces todo eso es filosofía, ¿no? No estamos en la iglesia, ¿no? Es filosofía del amor de Wang Yamin y que los samuráis lo tenían, que los samuráis lo practicaban, ¿no? A pesar de que al principio eran violentos, eran considerados hombres de guerra, hombres violentos, pero con el tiempo también se fueron volviendo hombres con filosofías, hombres con conocimientos, ¿sí? Hombres con una mente, una gran mente. Entonces, este libro nos habla de 7 virtudes inherentes en el código del guerrero: rectitud, coraje, benevolencia, cortesía, sinceridad, honor y lealtad. ¿Ok? Ellos estaban dispuestos a morir para proteger su honor, los samuráis, y siempre cumplían su palabra. Entonces imagínate, tú como dentista, siempre les he dicho, no prometas lo que no será, cumple tu palabra. Es complicado, y eso es lo que te va a dar honor. Vayan con el doctor Jaciel, dicen, al cabo que sí te va a cobrar, dice, pero sí te va a cumplir, ¿no? Pues tengo honor, ¿no? Eso a mí me gusta. Sí, sí te cumple, ¿no? Vete con él, es garantía, sí te va a cumplir. Qué bueno que digan eso. ¿Ok? Entonces ellos estaban dispuestos a morir y a vivir por su honor, ¿ok? Entonces tú tienes que tener ese honor, lo tienes que ir ganando, lo tienes que ir forjando. No lo puedes comprar, no puedes llegar y deme 10 kilos de honor. No lo puedes comprar. ¿Ok? Esto se va haciendo con el tiempo. Entonces teníamos las 7 virtudes. Tenían el medio, el honor. Un valor primordial que implicaba mantener la reputación y cumplir la palabra dada. ¿Sí? Honor, un valor primordial. La deshonra era una carga que se sentía peor que la muerte, por lo que se defendía con firmeza. Entonces tu reputación como dentista, sé el mejor, no vamos a estar tirándole hate al dentista de la esquina. Es nuestro cuate, es nuestro hermanito, podría ser nuestro hijito odontológico, es un amigo odontológico. ¿Ok? Entonces sí, cuida mucho tu reputación de dentista. ¿Sí? Cuida mucho quién eres, cómo eres. Y eso, ya estamos hablando de filosofía de otro nivel, ¿no? Es complicado, al principio cuando salimos de la universidad no lo vemos. El Chuigi, la lealtad, la devoción inquebrantable hacia su señor feudal. ¿Sí? Esto era básico, esto era un pilar, la lealtad. La devoción inquebrantable hacia la odontología, hacia la ortodoncia, hacia la enseñanza, hacia la prótesis. ¿Cuál es tu devoción? O sea, se trata de... Sigue tu camino del dentista samurái. Esto es importante. Esto para mí es importante, ¿no? A mí me gusta hablar de esto.
La lealtad, la devoción. ¿Cuál es la lealtad a tu consultorio? ¿Te gastas el dinero del consultorio? Yo me acuerdo mucho que tenía yo un amigo que se iba de fiesta y luego en la noche pasaba y asaltaba su consultorio, ¿no? Es que se me acabó el dinero y vengo por más, ¿no? Entonces, ahí estábamos afuera esperando que asaltara su consultorio, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? ¿Dónde está la devoción? ¿Dónde está la lealtad a tu consultorio? Debe ser como un templo tu consultorio. Tu empresa, tu organización, tu señor feudal, ¿no? El yu, la valentía, la capacidad de enfrentar el peligro y la adversidad con coraje y con resolución. El yu. ¿Ok? Valentía. Sí, nosotros tenemos un concepto como entre valor y valentía como temerario. Aquí hasta puse a un señor, mira. Sí, nosotros tenemos ese concepto como no muy bien definido, ¿no? Nosotros creemos que una persona con valor es una persona que va y se pelea con un cocodrilo, ¿no? ¿Sí? Sería más que la palabra, sería un temerario, ¿no? Entonces, por eso puse aquí a quien lo conozca, este señor es un temerario, canta música y su grupo se llama Los Temerarios, ¿no? Por eso lo puse ahí, ¿no? No es lo mismo ser una persona con valor que ser un temerario, ¿ok? Entonces, sí, para mí sí es importante que lo vayas definiendo, ¿no? La valentía es la capacidad de enfrentar el peligro y la adversidad con coraje y resolución, ¿ok? Pero no tienes que hacerlo temerario, no tienes que hacer kamikaze, no, 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 no. Tienes que tener valentía, sí, tienes que enfrentar el peligro, sí, con coraje, vamos a vencer, con un plan, pero no nada más así el lanzarte a matar, no, no, no es un temerario, ¿ok? No lo hagas así, no un kamikaze. El yin, la compasión y la humanidad, la benevolencia y la empatía, ¿ok? Eso es lo que queremos que tenga el yin, que tenga compasión y humanidad, que no dejes de ponerte en los pies del paciente. ¿Por qué vino el paciente? ¿Por qué te está buscando? ¿Qué ayuda está pidiendo? ¿Tiene un dolor? Recuerda que la gente muchas veces viene con nosotros porque le duele, está sufriendo y todavía que no ves que me duele y todavía me cobras, me han dicho. Ok, empatía, sí, no se preocupe, pues sí, yo qué más quisiera, sí, pero hay que pagar aquí todo este material y la renta, pero usted dígale a la señora que pues todavía que le duele todavía nos cobra, ¿no? Sí, entenderlo, ¿no? Ser humanos cuando se necesita. Sencillo, ¿no? Imagínate los samuráis, dices, pero si eran hombres violentos, sí, pero también tenían compasión y humanidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos mucho de esto. Los Makoto, honestidad y sinceridad, actuar con sinceridad y rectitud en todas las situaciones. Y es complicado, la rectitud es como la columna vertebral de toda tu organización. Si no hay rectitud, imagínate, entonces estás creando algo que sería crimen organizado, ¿no? O sea, no, ya serías criminal. Tienen que hacer las cosas rectas para que no haya crimen ahí. ¿Sí? Eso es lo principal. Para mí, o sea, es muy fácil hacer muchas cosas, pero dices, no, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, vamos a traer al especialista. Yo creo que una endodoncia de un central sí puedo hacer, sí me queda. Pero ya un segundo molar superior, se me hace complicadísimo. Trae al especialista. Yo creo que puedes corregir un diente ahí que no está pegando bien. Pero ya un paciente quirúrgico con síndromes, pues ya mándaselo al especialista y al cirujano. Yo creo que una extracción normal, ahí tercer molarcito, ¿sí? Clasificación 1 de Peli Gregory, Messi 1, ahí, nadita, los puedes quitar. Hay gente que ya tiene ahí la experiencia, llama a alguien con más experiencia, tráete un hermano mayor, ¿no? Que hay honestidad, y eso le cuesta mucho al dentista. Ser honestos y sinceros, no es que yo soy dentista, lo sé de todo. Y le preguntas, a ver cuántos premolares superiores izquierdos tiene un perro o cuántos premolares superiores derechos tiene un perro. Y solamente algunos te lo van a decir, pero no todos.
Entonces honestidad, no lo sabemos todo en dientes. Sinceridad, decirle al paciente, voy a traer a un mejor dentista, ¿no? A un dentista mayor, a un top, a un máster, a un especialista. Eso es como la clave, no te salgas, no es que yo lo sé todo. Yo le tengo mucho miedo al dentista que hace de todo, ¿eh? Yo le sé todo. No vuélvete especialista en algo. Rectitud y justicia, ¿sí? La capacidad de actuar y discernir con justicia, y eso es en el trabajo. Y hay muchas situaciones, hay muchos actos en el trabajo que tú tienes que decidir con justicia. Se complica, ¿no? Se complica, y eso es lo que, rectitud y justicia, cumplir con tus obligaciones. Complicado, complicado, y eso es lo que nos habla el libro. Entonces, ¿cómo voy yo a ser una persona recta, justa? Y no hablamos del 50-50 que ahora está de moda, ¿no? Justa. No hablamos del 50, es que yo pago el 50 y tú el 50. No, eso no es justicia. ¿Sí? Hay que discernir y actuar con justicia. No, es que nada más me beneficio yo, donde yo gane, nada más donde yo gane. Es complicado. Nada más donde tú ganes, nada más donde yo gane, nada más donde yo gane. Respeto por los demás y las normas de sociedad. No comportarnos como unos adolescentes. Hay que respetar a los demás y las normas de sociedad. Eso es administración pura. Cuando hablábamos de FODA. ¿Sí? Esto es lo que necesitamos entonces para poder crear. Entonces, y todavía nos habla de algo, de un ritual, ¿sí? Donde se desvive la persona voluntariamente, ¿sí? Se va a desvivir. ¿Ok? Ya el samurái cometió una falta grave. ¿Sabes que antes de que pierdas todo, te despojemos de todo tu riqueza, de todo tus premios, de todo, mejor aplícate este ritual de desvivirte, ¿no? Era una pena capital para los samuráis. Ya cometió una falta, usted muera con honor, ¿sí? Y si su señor se equivocó, usted se va con todo y su señor, ¿no? Entonces tenías que seguir a tu señor y todavía morir con él era un acto final de lealtad y honor, ¿no? Murió con su señor, ¿no? Se fue con todo, se hundió con su barco. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Eso era el código que ellos manejaban. Entonces, te invito a que leas el libro porque está muy interesante y que lo puedas aplicar a tu vida. Sí, acuérdate que si no piensas y no lo haces y ya lo sabes y no lo aplicas, es algo que no está vivo, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener el valor de hacer lo correcto. Esas son de las cosas más increíbles. El valor de hacer lo correcto, ¿ok? Entonces, sí es muy importante, ¿no? Entonces, el valor es vivir cuando lo correcto es vivir y morir cuando lo correcto es morir. Eso decían los samuráis. Así se apegaban. Así eran su forma de pensar. ¿Sí? El auténtico valor es vivir cuando lo correcto es vivir y morir cuando lo correcto es morir. Así lo plasmaban. ¿Tú te imaginas? Qué interesante. Y todavía si metemos lo que decía Platón, que define que el valor es el conocimiento de lo que el hombre debería temer y de lo que no. Entonces, es lo que yo quiero, que tengas valor, que valgas, que hagas un dentista de valor, un dentista con esas costumbres, con esas formas de vivir de los antiguos samuráis y que no te vuelvas un temerario nada más, ¿no? Sino que tengas valor, que tengas entereza, que tengas osadía, que tengas arrojo, que tengas audacia, que tengas cualidades del alma. ¿Okay? Yo ahora te estoy hablando de otras cosas que nos dice el libro. Que tengas cualidades del alma. ¿Ok? Que tengas benevolencias, que tengas empatía. ¿Ok?
Y vamos a cerrar con esto que dice: el amor, la magnanimidad, el afecto hacia los demás, la compasión y la piedad siempre se han reconocido como virtudes supremas, los atributos más apreciados del alma humana. Entonces te invito a que cultives tus virtudes supremas, ¿ok? Vamos a terminar la clase. Muchas gracias y espero te haya gustado. Hasta luego. Gracias, profe. Bye, Doc. Gracias, buen día.